Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta mañana quiero compartir con usted algunos pensamientos acerca del tema la gente que se perdió la Navidad. Lo que me hizo pensar en esto fue que estaba viendo con ansiedad y preocupación la situación en Irán. Como usted sabe, la gente en Irán se ha llevado cautivo a los norteamericanos en nuestra embajada y los tiene en situaciones que realmente no podemos entender en este punto y realmente no sabemos todo lo que está pasando. Y en días recientes, debido a que la Navidad es una parte tan especial de la vida norteamericana culturalmente, los medios de comunicación se han estado concentrando en el hecho de que estas personas se perderán de la Navidad. De hecho, escuché a un alcalde, en particular de una ciudad, decir que estaba tan preocupado porque estas personas se perderían de la Navidad que la ciudad iba a protestar de manera única, y lo que hizo fue que todos los semáforos en la ciudad estuvieron en luz roja y todo auto se detuvo durante 50 segundos y todo mundo salió e hizo una oración en silencio porque estas personas no se perdieran la Navidad. Y conforme comencé a pensar en el hecho de que estas personas se perderían de la Navidad, comencé a pensar acerca del hecho de que no son las únicas personas que se perderán la Navidad. De hecho, me temo que la mayoría del mundo se va a perder la Navidad. La mayoría de la gente, sin importar en dónde están o cuáles son sus circunstancias, se pierden la Navidad. Inicialmente se oye como si fuera una declaración más bien torpe, porque es bastante difícil perderse en la Navidad debido a que todos estamos ahogados en un mar de publicidad, de promoción, relaciones públicas acerca de la Navidad. Sé que alrededor de hace un mes atrás mis hijos comenzaron a jugar un pequeño juego. A donde quiera que íbamos, comenzaban a contar las luces de Navidad en toda casa y todo edificio que tenía luces de Navidad comenzábamos a contar. Y finalmente llegó al punto en el que nadie ya podía contar. Y cuando Melinda deja de contar, todo el mundo tiene que dejar de contar porque el juego ya no es justo. Entonces, no hay duda del hecho de que sabemos que hay una celebración de Navidad. No estoy seguro de que sepamos en qué consiste realmente. Por lo menos pragmáticamente, parece como si estuviéramos ciegos y también sordos y mudos ante la realidad de la Navidad. Y a pesar de los medios de comunicación, a pesar de las relaciones públicas, a pesar de la publicidad y a pesar de todas esas cosas que atraen nuestra atención, me parece que la mayoría de la gente se perderá la Navidad, no solo los rehenes en Irán. Pero usted sabe, conforme pensé en esto, en cierta manera se debe al hecho de que hay tantas cosas que oscurecen la Navidad. Ahora, para aquellos de nosotros que conocemos, llamamos al Señor Jesucristo, la Navidad es una época para enfocarnos en su nacimiento, la gran realidad de la encarnación de que Dios se volvió hombre, el milagro tremendo, incomprensible de energía divina que trajo a Dios a la historia humana, y sabemos eso. Pero inclusive en nuestras propias vidas, debido a la complejidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos podemos perder de la Navidad de una manera muy práctica. Creo, por ejemplo, que Satanás ha oscurecido casi todo buen concepto cristiano con tantas cosas innecesarias que se pierde la realidad. Permítame darle algo de historia acerca de la Navidad para mostrarle lo que quiero decir. A mitad del siglo IV, el obispo de Jerusalén escribió una carta al obispo de Roma y dijo: me gustaría que establecieras la fecha del nacimiento de Cristo para que pudiéramos establecer una fecha y tener una celebración anualmente. El obispo de Roma le respondió al obispo de Jerusalén diciéndole que Cristo nació el 25 de diciembre. Y ya para el final del siglo IV esto se había vuelto la costumbre aceptada y desde entonces todo 25 de diciembre se enfoca en el nacimiento de Cristo. Ahora, los eruditos bíblicos saben que no hay evidencia en absoluto de que Cristo nació el 25 de diciembre. De hecho, no solo no hay evidencia de que Él nació en ese entonces, pero hay algo de evidencia que no nació en ese entonces. Bueno, entonces, ¿por qué el obispo de Roma hizo esto? Bueno, la conclusión es que lo hizo más bien de manera arbitraria. Y conforme nos remontamos a la historia, descubrimos por qué lo hizo. Diciembre era el mes principal de celebraciones paganas. Diciembre era el mes de festivales y festividades y orgías y todo tipo de festividades paganas que celebraban los paganos en honor a sus dioses conforme el invierno había llegado a su plenitud y esperaban que se descongelara todo y
llegara la primavera y pudieran recibir de nuevo la fortaleza del sol, regresando también con las nubes que eran quitadas del cielo. Y entonces diciembre se volvió una especie de celebración pagana con mucho ruido. Y dichas actividades, por ejemplo, se encuentran en historias paganas en diciembre, como fiestas, conforme la gente adornaba los hogares, con plantas perennes, con otros adornos de plantas colgantes, conforme también prendían o encendían velas, también tenían el intercambio de regalos, y en general fiestas que se deterioraban en una celebración de embriaguez y orgías en estas celebraciones tradicionales paganas. Ahora esa es la razón por la que el obispo escogió diciembre, y él se enfocó en el 25 porque eso parecía ser el punto de culminación de estas festividades. Y su pensamiento fue el siguiente: las celebraciones salvajes de invierno de los paganos deben ser santificadas por el cristianismo y por lo tanto impondremos nuestra celebración del nacimiento de Cristo sobre las celebraciones paganas y santificaremos a todas. Fue un pensamiento agradable, pero estuvo mal, porque lo que sucedió fue que la festividad pagana continuó y la iglesia fue incapaz de conformar la santificación de la verdadera celebración cristiana. Y entonces lo que usted ahora tiene es una especie de boda extraña entre lo pagano y lo cristiano que llamamos Navidad. Permítame darle algunas ilustraciones. Para los romanos, el mes de diciembre era importante porque marcaba lo que se conoce como el Festival de la Saturnalia. Saturno era el dios de la agricultura. En ese entonces tenían esta gran fiesta que involucraba una orgía y prostitución y todo tipo de embriaguez y todo en honor a Saturno para que él pudiera comenzar a traer la primavera para que así pudieran crecer los cultivos. Y una de las costumbres comunes entre los romanos en la festividad de Saturnalia era darse regalos unos a otros, y hasta donde podemos saber, de ahí viene la idea de los regalos. Por cierto, en el festival de la Saturnalia, los regalos más comunes eran pequeños ídolos que eran hechos a imagen de la multiplicidad de deidades romanas. Eran hechos de barro, y eran hechos también de mármol, y eran hechos de plata, y eran los regalos que se daban. También hacían un gran énfasis en plantas perennes, las cuales colgaban por todos lados en sus casas, y aparentemente de ahí sale la guirnalda, por lo menos inicialmente. Al norte de los romanos se encontraban las tierras barbáricas, y la gente del norte tenía una gran celebración durante diciembre, y durante esa temporada y esa celebración honraban a los dioses Odín y Thor. Si usted es de Minnesota, usted entiende eso. Esas eran las personas que se originaron en esas tierras. E involucraban festivales, música, embriaguez y demás. Y al este y Persia, en el tiempo de diciembre, adoraban a Mitra, el dios de la luz. En Inglaterra, al oeste, los druidas estaban involucrados en adoración sacerdotal extraña que involucraba poderes demoníacos del ocultismo. Se estaban congregando y tenían ahí sacrificios sagrados, los cuales hacían en el mes de diciembre, los sacrificios orientados hacia la amistad y la paz. Y lo que los druidas hacían era lo siguiente: ellos salían marchando ahí del área donde crecían ciertos árboles, y lo que hacían es que eran guiados por sus sacerdotes en sus largas túnicas blancas, y ellos iban cantando ahí con ciertos cantos que repetían en su celebración, y los sacerdotes ascendían a los árboles con hoces doradas y cortaban ciertas plantas. Y después, cuando todas las plantas habían sido congregadas, se le repartían a la gente, se sacrificaban 2 bueyes blancos, y entonces esas plantas que habían cortado eran llevadas de regreso a los hogares y eran colgadas en los hogares, y cada vez que cualquier persona pasaba por abajo de esa planta, inmediatamente debía abrazar a cualquier persona que estuviera ahí. Era un esfuerzo por reconciliar a la gente, les gustara o no. Y allí es de donde viene la tradición que tenemos de ciertas plantas que sigue esa misma idea. El drama de la cuna, que conocemos como la escena del pesebre, fue popularizada por San Francisco en el siglo XIII. 300 años más tarde, Lutero retomó la idea del árbol de Navidad y trajo un árbol a su casa y le colocó velas para simbolizar las estrellas que estaban brillando y el cielo que estaba sobre el bosque. Los árboles y las cosas que se cuelgan de los árboles habían sido parte de los festivales de los paganos durante siglos. Holanda entró en la escena al darnos a su santo favorito, San Nicolás.
San Nicolás era un obispo que tenía barba blanca de Asia Menor, quien era una persona tan popular que cuando murió se creía que él regresaba todo 6 de diciembre. Y San Nicolás regresaba todo 6 de diciembre, y él viajaba por las calles en un caballo blanco, y todos los niños holandeses sacaban sus pequeños zapatos de madera, los colocaban ahí en el patio de la parte de adelante de sus casas, y conforme él pasaba, él ponía regalitos en los zapatos de los niños buenos, y donde había niños malos, él les dejaba otra cosa. Y los holandeses llamaban a San Nicolás Sinterklaas, y de ahí obtuvimos a Santa Claus. El cantar coros comenzó en el siglo XIV, junto con los bufones, músicos, que iban por todos lados usando máscaras chistosas. Inclusive en la actualidad tenemos un desfile, creo que se encuentra en Filadelfia, ¿no es cierto? Me preguntaba de dónde venían las calcetas que colocamos sobre la chimenea. Usted sabe de qué estoy hablando, de colgar calcetas. Parecía algo extraño. Y leí un poco acerca de eso y descubrí que Sinterklaas o San Nicolás, Santa Claus, como lo quiera llamar, estaba siguiendo su rutina un año de colocar cosas en los zapatos y creo que se volvió muy bueno en esto y entonces comenzó a aventar las cosas por las chimeneas y en un hogar, algunas personas colgaron sus calcetas debajo de la chimenea para secarlos una noche y las cosas que él estaba aventando estaban aterrizando y llegaban y se metían en las calcetas y de ahí obtuvimos las calcetas. No es muy teológico, ¿verdad? Las tarjetas de Navidad comenzaron en 1846. Fueron impresas en Londres por un hombre muy emprendedor llamado Sir Henry, quien era el dueño de una tienda de arte, y esto lo vio como un medio de producir mucho dinero. Y todas las primeras tarjetas de Navidad que fueron impresas para él fueron impresiones de escenas en las que la gente está tomando. Francamente, la Navidad es un desastre. No es sorprendente que tantas personas se pierden la Navidad. Con todas estas tradiciones, la simplicidad del nacimiento de Cristo literalmente es ahogado en un mar de paganismo. Dice usted, creo que es verdad que la gente en la actualidad se pierde la Navidad. Y todo lo que tienen que hacer es ver a su alrededor. Y usted sabe, ¿no es cierto? La gente está ocupada haciendo todo tipo de cosas, pero se pierde a Cristo. ¿Y quiere saber algo? Si usted cree que es algo que sucedió en la actualidad, quiero que sepa, y vamos a regresar a la Biblia, que cuando la Navidad sucedió en Belén, la mayoría de la gente también se la perdió. Pase conmigo a Lucas 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Ahora quiero que piense conmigo conforme vemos esta verdad. Esta es la historia, claro, en Lucas 2 del nacimiento de Cristo, y solo quiero que vea el versículo 7, y únicamente vamos a enfatizar algunas cosas para ilustrar este asunto de la gente que se perdió de la Navidad. Versículo 7, hablando de María, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Realmente no eran pañales, simplemente eran tiras largas de tela, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, la primera persona que se perdió la Navidad fue el que estaba a cargo del mesón. El que estaba a cargo del mesón se perdió la Navidad. Estaba ahí enfrente de él, pero la perdió. Él tuvo que confrontar a una mujer embarazada y su marido, pero no tenía lugar para ellos, y entonces se la perdió. Regrese al versículo 7 y observe. Él no solo se la perdió al no haberles permitido quedarse con él, sino que se la perdió al ser tan indiferente que ni siquiera parece haber pedido ayuda para María cuando dio a luz, porque el versículo 7, de manera enfática, se preocupa por presentar un nacimiento solo, un nacimiento de soledad. Ni siquiera sabemos dónde estaba José. Si sé algo acerca de los padres en el tiempo de los nacimientos, especialmente padres jóvenes como José, quien podría haber sido tan joven como haber tenido 15 o 16 años de edad, él habría sido poca ayuda realmente en este momento. Y entonces escribe que ella dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién? Ella. En el Medio Oriente, la gente es hospitalaria. La gente judía es gente amable y que se preocupa. No es gente bárbara. No es el tipo de gente del que podríamos haber leído en las tribus aborígenes que despiden a sus mujeres, las envían a la jungla para que tengan a sus bebés sobre una gran hoja de plátano o algo. Estas personas son personas civilizadas, inteligentes, preparadas, educadas, que entienden lo que es la vida humana. Este no es el tipo de gente que va a dejar a una mujer sola, ¿o sí?
María dio a luz a su hijo y dice que ella lo envolvió en tiras de tela. María, ¿dónde están las parteras? ¿Dónde está la gente que supuestamente debe cuidar de cosas como esas? ¿Dónde está el que estaba a cargo del mesón? ¿Conocía a alguien que podía ayudar? ¿Acaso su esposa no se preocupó de esto? ¿O no hubo algún tipo de fuente de ayuda para María? Pero ¿acaso los profetas no habían dicho que él sería despreciado y rechazado? ¿Y no será verdad que esto podría ser el caso en su nacimiento? Y dice que lo acostó en un pesebre, en un comedero para animales. Las tiras de ropa, por cierto, eran tiras largas de tela, y cuando un infante nacía, inmediatamente al infante se le colocaba estas tiras, y sus miembros corporales, su cuerpo, era enrollado por estas tiras de tela. Y después, claro, una cobija exterior. Esa era la tradición. Y ciertamente habría habido una partera para limpiar al bebé y hacer eso, pero no. María hizo eso. Ese fue un nacimiento solitario. No fue como si alguien se lo hubiera perdido. Ella debió haber estado obviamente embarazada. G. Campbell Morgan escribe esto. Piensa en el patos de esto. Ella dio a luz, ella lo envolvió en estas tiras de tela. Es muy hermoso, pero cuánta lástima nos da la tragedia de esto. La soledad de eso, en esa hora de todas las horas, cuando la mujer debió haber estado rodeada del cuidado más tierno, María estaba sola. El método del escritor es distintivo. Ella con sus propias manos envolvió al bebé con esas tiras de tela y lo colocó en un pesebre. No había nadie más que lo hiciera en lugar de ella. Y de nuevo, digo, la lástima de esto, sin embargo, la gloria de esto para el corazón de María. Ahora, no sé nada acerca del que estaba a cargo del mesón, porque la Biblia no dice nada acerca de él. Él no estaba interesado y por lo tanto ni siquiera está incluido. Pero es interesante pensar en la escena por un momento. Algunas personas creen que el niño nació en un establo. Y hemos visto ilustraciones y tarjetas de establos que en cierta manera son establos que tienen un pequeño techo y los animales están ahí. Y otros piensan que nació en una cueva porque hay muchas cuevas ahí. Y la iglesia de la Natividad, donde Cristo se cree que nació en Belén, está construida en una cueva. Hay otros que creen que Cristo nació en un patio abierto, en el mesón. Hay otros que dicen que nació en un campo. ¿Quieres saber algo? Nadie sabe. Algunos que ven la palabra mesón aquí, la cual es cataluma, señalan que no es la palabra normal para mesón, y eso es verdad. Hay una palabra diferente para mesón que significa una especie de posada, con comida y con una cama y todas esas cosas, donde hay un anfitrión. Y esa no es esta palabra. Pero la palabra cataluma es usada en Lucas 22:11 para hablar de una habitación de visitas en una casa. Y entonces algunos creen que lo que realmente pasó es que José y María vinieron a Belén esperando que se iban a quedar con algunos amigos o parientes o conocidos y que usarían su habitación para visitas. Pero no había hospitalidad disponible para ellos, quizás por la razón que la habitación para visitas ya estaba ocupada. Y entonces quizás ellos contaban con algunos amigos cuya habitación para visitas estaba ocupada. Quizás fue que la posada no tenía ya habitaciones. Algunos comentaristas inclusive van más allá de eso y dicen que la palabra cataluma se usaba primordialmente para hablar de un lugar que estaba construido afuera de las puertas, en el cual la gente simplemente podía acudir para encontrar refugio. Simplemente era una pared y en la parte de arriba usted llevaba a sus animales ahí para tener algo de refugio en el frío de la noche y nadie cuidaba de usted y no había agua ahí y no había nada. Pero la gente los colocaba en su propiedad para ayudar a aquellos que iban viajando. Realmente no sabemos. Fuera el dueño del mesón, fuera un amigo, fuera simplemente un hombre cuya propiedad era uno de estos pequeños lugares donde encontrar refugio, o fuera un campo abierto, fuera un patio, realmente es imposible saberlo. Pero fuera cual fuera la hospitalidad que pudieron haber buscado, o la hospitalidad que esperaban, no les estaba disponible. La palabra cataluma traduce 5 palabras diferentes en hebreo en el Antiguo Testamento, entonces tiene un significado muy elástico y realmente no nos ayuda en absoluto. Fuera cual fuera la situación, no tenían dónde quedarse. El dueño del mesón se perdió de la Navidad. Y lo que me sorprende es que se perdió de la Navidad, aunque
pudo haber sucedido en su propia propiedad. Y comencé a pensar en la razón por la que él se perdió de la Navidad. Respuesta simple: preocupación. Me parece la mejor opción. Esa parece ser la razón: preocupación. Dice usted, ¿qué quieres decir? Bueno, él estaba tan ocupado. Digo, este era su mesón y estaba lleno, o su habitación de visitas estaba llena, o todos sus lugares donde la gente buscaba refugio estaban llenos. ¿Por qué? Porque era el censo en Belén y la ciudad literalmente estaba a reventar con toda persona que tenía algún descendiente ahí, y estaban llegando a la ciudad. Y debido a que era la ciudad de David, los que eran descendientes de David estaban ahí. Y esa es la razón por la que José y María estaban ahí, descendiendo de la línea de David, uno a través de Salomón y otro a través de Natán. Entonces estaban ahí. Y la ciudad estaba llena de gente. El que estaba a cargo del mesón estaba ocupado cuidando de sus invitados en su casa, y fuera cual fuera la situación en la que él estaba involucrado, él no fue hostil, y él no fue alguien que no fue amoroso, no fue alguien que no fue compasivo, realmente no fue indiferente, simplemente estaba ocupado, simplemente muy ocupado. Y creo que hay mucha gente así. Las habitaciones de sus almas están llenas de cosas innecesarias, llenas de intereses humanos, están llenos de las cosas que no importan y se pierden al Cristo de Dios. Mi esposa y yo estábamos comentando en una de nuestras pocas excursiones de compras hace algunas semanas atrás, cuántas cosas hay que comprar que nadie necesita. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de eso? Nadie necesita eso, ni siquiera lo puede usar. No hace nada más que estar ahí, en algún lugar, guardado o colgado. Pero nuestra sociedad literalmente está llena de lo innecesario, de lo insignificante, de lo que no tiene sentido. Y gastamos una fortuna para acumularlo. Entonces podemos morir y dejar que nuestros hijos se peleen por eso. Los intereses humanos, que son sin significado, inútiles, innecesarios, ahogan el espacio y dejan a Cristo sin lugar. Nuestro tiempo es demandado por 1000 otras cosas. Nuestras posesiones, estamos tan ocupados tratando de entender, de saber qué es lo que queremos, cómo obtenerlo al precio más barato, comprarlo, cuidando de ello, puliéndolo, almacenándolo, manteniéndolo. Y después, claro, los juegos que jugamos. Tenemos que estar jugando esto y jugando aquello, y eso toma mucho tiempo. Y después todos nuestros placeres, y todas nuestras pasiones, y todas nuestras fiestas, y nuestra preocupación, y todos nuestros regalos, y todo no sirve para nada. Y nos perdemos a Cristo, ahogado por un mundo tiránico que determina lo que nosotros debemos pensar y lo que debemos hacer y lo que debemos comprar. Y marchamos por todos lados con anillos en nuestras narices, siendo jalados esos lugares que son inútiles. Y creo que nunca veo esto de manera más obvia como lo veo en Navidad. Tanto malentendido del significado de esta temporada. Y tengo que admitir esto. Fue una preocupación ignorante por parte del que estaba a cargo del mesón. Él no sabía. Una preocupación ignorante. Veo al mundo y eso es lo que veo. Simplemente no saben. No saben quién es Cristo. No saben quién es. No saben por qué vino. Simplemente son ignorantes. Y están preocupados de manera ignorante con lo mundano y lo que no tiene significado. Oh, pero qué ridículo es vivir tu vida entera en actividad mundana sin significado y despertar en un momento en la eternidad sin Dios y mirar hacia atrás a todo el desperdicio. El que estaba a cargo del mesón se perdió en la Navidad. Él estaba demasiado ocupado. Observe su propia vida. ¿Pasa más tiempo comprando de lo que pasa adorando a Cristo? ¿Pasa más dinero en cosas de lo que usted invirtió en su reino? Entonces quizás ha caído en la trampa también, ahí donde estaba el que estaba a cargo del mesón. Quiero que conozca otro hombre que se perdió de la Navidad. Mateo capítulo 2. Este hombre realmente se perdió de la Navidad. Y él es muy diferente que el que estaba a cargo del mesón. Él no fue ignorante, él estaba muy bien informado. Su nombre es Herodes, y créame, Herodes se perdió la Navidad. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Observe esto. Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó,
y toda Jerusalén con él. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ahora Herodes pretendió querer adorar a Jesucristo, pero él tenía un temor tremendo porque alguien que había nacido era llamado rey de los judíos. Y dice ahí en el versículo 3, el rey Herodes. Él era el rey y él sabía que había nacido un rey y tenía miedo. Bueno, él dice que se turbó. Y usa una palabra que significa estar agitado, estar conmocionado, estar sacudido. Es la idea de pánico total. Él entró en pánico. Él no tenía lugar para Jesús. ¿Por qué? Temor. Él tenía miedo de él. Él tenía miedo de otro rey. Permítame decirle por qué. Herodes era un edomita. Ni siquiera era judío. ¿Qué estaba haciendo gobernando en la tierra? Bueno, él era de la familia edomita. Él estaba siguiendo a su padre Antípater, quien había quedado bien con Roma, haciéndole algunos favores, y Herodes continuó haciendo eso, y mientras que Roma estaba ocupando Palestina, Herodes hizo todo lo que pudo por ganarse el favor de Roma. Él jugaba el juego para quedar bien con ellos. Él buscaba metas políticas y fines políticos, y el juego de poder se llevaba a cabo todo el tiempo, y Roma realmente confiaba en Herodes, y Roma realmente, en cierta manera, le gustaba tener Herodes, y finalmente el Senado lo designó, escuche esto, como rey de Judea. Y él ni siquiera era judío. Ahora, cuando él oyó que había nacido alguien llamado rey de los judíos, no es sorprendente que entró en pánico, porque él era un loco político, porque él buscaba la gloria y la grandeza y un lugar de realeza, y él se sintió inmediatamente amenazado, aunque este era un bebé y él era un hombre ya de edad. El rumor de otro rey hizo que Herodes entrara en pánico, y era un hombre vil. Mientras que él fue un gobernante joven en Galilea bajo su padre, él había destruido de manera rápida y eficaz a todas las guerrillas que estaban tratando de pelear contra él. Él era muy eficiente en recolectar impuestos romanos, y él había recolectado impuestos de la gente. Él había asesinado a todos los asmoneos, y por cierto, eran los hijos de los macabeos que habían guiado la gran revolución en contra del poder griego, y él quería asegurarse de que no lo volvieran a hacer, y entonces los mató. Él tuvo 10 esposas, se lo puede imaginar, y 12 hijos. Su esposa más prominente fue Mariamne, y un hermano Aristóbulo, quien era el sumo sacerdote, y él tenía miedo de Aristóbulo, y por eso lo asesinó. Un día que hacía mucho calor, él quería ir a nadar con él, y se metió a nadar, y varios hombres se metieron a nadar y lo ahogaron. Y después él tuvo un funeral y se quedó ahí, y lloraba como si hubiera sido un accidente, y él después mató a su esposa. Él también asesinó a su mamá. Él tenía miedo de sus 2 hijos, tenía miedo de que le quitaran el trono, y por ello asesinó a ambos. Él continuamente sospechaba de todo mundo, de tal manera que su vida entera fue una vida de trama y de ejecución. Y después, el tiro de gracia de su vida fue que cuando él estaba a punto de morir, él descendió a Jericó para pasar sus últimas horas, y él mandó a todos aquellos que estaban bajo él que atraparan a todos los ciudadanos distinguidos de la ciudad, a cada uno de ellos que eran importantes. Y todos fueron por ellos, los atraparon, los encarcelaron, y él dijo: en el momento en el que yo muera, mátenlos a todos, porque estas personas no van a morir cuando yo muera, y quiero que estén llorando, aunque sea por alguien más. Él era un hombre miserable. Ahora, cuando él oyó que un niño había nacido, que debía ser el rey de los judíos, versículo 16 del capítulo 2, dice que los magos, claro que no regresaron, y le dijeron, y él, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Y 2 años significa cualquier niño a partir del primer mes que usted entra al segundo año hasta llegar a la plenitud del segundo año. Y entonces fueron matados todos estos niños para tratar de matar al niño. Como usted sabe, Dios ya había advertido a José y María, y se habían llevado a Jesús y habían huido a Egipto. ¿Por qué Herodes se perdió la Navidad? Temor envidioso. Dice usted, bueno, seguro que ya no quedan Herodes. Seguro que ya no hay gente que mata a gente. Oh, por todo el mundo, créame, hay gente. Y creo que nos estamos dando cuenta más y más de esto.
El hombre es depravado. Siempre habrán Herodes en toda sociedad. Pero creo que hay una lección más grande para la masa de humanidad que tan solo ver este Herodes. Porque hay muchas personas que se pierden la Navidad por el mismo tipo de temor elemental que Herodes tuvo. El temor de Herodes fue que alguien más tomara su trono. Ese era su temor. Y quiero afirmarle que hay muchas personas así. Herodes no iba a permitir que este pequeño niño interfiriera con su carrera, con su posición, con su poder, con su ambición, con sus planes y con su estilo de vida. Él no iba a permitir que alguien más fuera el rey. Y creo que hemos visto mucho de eso, como cualquier otra razón por la cual alguien rechaza a Cristo. O hay personas que quieren a Jesús como un recurso cuando se metan en problemas. Hay personas que quieren a Jesús como una especie de amigo espiritual amable. Hay personas que inclusive quieren a Jesús como alguien que los mantenga fuera del infierno, pero no están interesados en coronarlo como Señor. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando usted confiesa a Jesús como Señor, usted es salvo. Esa es la base de esto. Hay gente que quiere añadir a Jesús a su propio estilo de vida y a su propia carrera, y a su propia posición, y a su propio poder y prestigio y lo que sea, aquello para lo que viven. Ellos tienen una envidia temerosa de perder su propia determinación personal, tienen miedo de ceder o rendir sus propios planes, tienen miedo de sus propias prioridades, de sus propios valores, de su propia moral. No quieren venir a Cristo porque va a cambiar su vida, porque va a demandar que su vida se someta a Él. Y eso significa que tienen que alterar la manera en la que viven y piensan y hablan y actúan. Quieren estar a cargo. Quieren ser el propio Herodes de su propio reino. Ellos realmente quieren mantenerse en el poder de su propio reino. El mundo está lleno de Herodes que claman: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y hoy eso es verdad. La gente tiene su propio reino y quiere estar a cargo de su propia vida, su propia carrera, su propia fama, su propia vida sexual, su propia vida disipada de drogas y de bebida, su propia vida de satisfacción personal, de su ego, y el mundo de los medios masivos de comunicación continúa diciéndoles: hazlo, vive tu vida, haz lo que quieras, sé tú el amo de tu destino, determina tú hacia dónde vas, sé tú el hombre que está a cargo de tu vida, sé tú la mujer que está a cargo de su vida. Y tenemos un mundo de reyes que no quieren doblar la rodilla ante Jesucristo y por ello se pierden la Navidad, así como Herodes se perdió de la Navidad, aunque probablemente no matarían a bebés. Pero su razón es la misma: temor envidioso. ¿Qué hay acerca de usted? ¿Le ha dicho no a Jesucristo en su vida porque tiene miedo que le diga qué hacer? ¿Porque quiere usted ser el Señor de su vida? ¿El amo de su destino? ¿El rey de su propio reino insignificante? Eso es trágico. Su reino es mucho más glorioso. Hay un tercer grupo que se perdió la Navidad. Regresa al capítulo 2 de Mateo, versículo 4. Esto es impresionante. Herodes oyó de los magos que este niño iba a nacer y, hombre, él quería descubrir inmediatamente dónde estaba para poder matar al niño. Y entonces él reunió, versículo 4, a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Dice que él convocó a todos los expertos, a los cerebros, los teólogos. Los principales sacerdotes eran los sumos sacerdotes, el capitán de la policía del templo y lo mejor de todos los sacerdotes, de todas las órdenes, con todas las grandes capacidades administrativas y las grandes capacidades de enseñanza y las grandes capacidades de liderazgo, se habían vuelto los principales sacerdotes. Eran las mentes, los cerebros. Eran las mentes teológicas de la época, el Sanedrín. Ellos conocían todas las escrituras y sus amigos los escribas, quienes eran los lingüistas y los intérpretes y los que conocían la cultura y la historia que rodeaba la información bíblica, y la combinación de todos estos hombres se reunió y dijeron: sabemos dónde va a nacer el Mesías. Y citaron Miqueas, capítulo 5, versículo 2, el profeta del Antiguo Testamento, quien dijo Belén. Ellos sabían. ¿Saben lo que me asombra? Simplemente me asombra. Nunca fueron ahí. ¿Alguna vez ha pensado en eso?
nunca fueron ahí. Dice usted, ¿es eso sorprendente? Lo es para mí. ¿Qué era lo que los judíos estaban buscando? Debido a que Moisés había dicho que vendría uno conocido como ese profeta, ¿cuál era la persona que ellos habían estado esperando a lo largo de la historia? Un liberador. Y aquí están bajo la opresión romana y siempre habían estado esperando un libertador. Ellos habían anhelado que alguien así llegara. Había sido la gran esperanza a lo largo de todas las épocas. Había sido aquel a quien habían estado esperando. El destino de Israel estaba ligado en su libertador que venía, el Mesías, el Cristo, el ungido, el mayor hijo de David, el que vendría y establecería el reino, la gran esperanza de sus corazones, el hambre en sus pechos, ilustrado en el ministerio de Juan el Bautista, conforme venían multitudes a oír a uno que estaba preparando el camino para el Mesías. Y eran los cerebros de la teología. Aquí estaban los que conocían todo, sin embargo nunca se molestaron en caminar más de 2 a 4 kilómetros al sur a Belén para investigar por sí mismos si este no era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué el Sanedrín se perdió la Navidad? Le voy a decir por qué. Una palabra. Indiferencia. Indiferencia. No les importaba. El insulto definitivo. Por lo menos Herodes temió la realeza de este niño. Por lo menos el que estaba a cargo del mesón podía decir que era ignorante. Pero estos hombres tenían todos los hechos, simplemente no les importó. Tener al Mesías no era algo importante para ellos. No necesitaban un Mesías. ¿Por qué? Porque ya se consideraban buenos en sí mismos, justos. Ellos ya eran perfectos. Ellos ya habían guardado la ley. Ellos ya eran todo lo que Dios podía pedir de ellos en sus propias mentes. Tenían un orgullo nauseabundo. Lo podría llamar indiferencia orgullosa. Y por cierto, amados, la indiferencia siempre es orgullo. Usted está demasiado ocupado como para estar preocupado con él. Inmersos en su propio orgullo, en su propia justicia personal, en su propia autosuficiencia. Continuaron con su ritual y en los confines de su propio sistema cómodo de justicia personal, y no había lugar para el Hijo de Dios en eso. De hecho, cuando Él se apareció, lo odiaron y lo menospreciaron y tramaron y planearon su asesinato y clamaron por su sangre. No lo querían, no lo necesitaban. Y recuerdo el clamor de Jeremías en Lamentaciones 1, conforme veía a Israel que iba en el camino de la destrucción, y él clamó, ¿no es nada para ustedes los que van pasando? Digo, ¿por lo menos no pueden ser indiferentes? El crimen definitivo en contra de Cristo es ser indiferente. No solo no lo necesita, no está interesado. ¿Por qué fueron indiferentes? Bueno, debido al orgullo, o si quiere verlo desde otro ángulo, porque no pensaban que tenían necesidad. ¿Qué necesitaban con un Salvador? ¿Qué necesitaban con un Mesías? Ellos estaban bien como vivían. Y Jesús señala esto en el capítulo 9 de Mateo con una reprensión bastante incisiva y sarcástica. De hecho, puede ser la declaración más sarcástica que Jesús jamás hizo. En Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús comió en la casa, Él invitó a la gente que necesitaba venir. Él invitó a la gente que tenía problemas y lo sabía. Y entonces Él invita a la escoria, a los despreciados, a los publicanos, a los colaboradores de Roma, a los traidores y a los pecadores, a la gente vil de la calle, y se sentó con ellos. Y los fariseos, que se sentían más santos que los demás, le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y después Jesús los reprendió con un sarcasmo incisivo y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ustedes que están tan bien no necesitan un médico. Sarcasmo. Ellos eran los más enfermos de todos, pero no lo sabían. Y después Él dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Misericordia significa, no pueden hacerlo por ustedes mismos, sus sacrificios son insuficientes, su pecado es demasiado grande y Dios debe ser misericordioso. Les ofrezco misericordia, no tolero sus sacrificios. Y después Él dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está diciendo, cuando ustedes hacen una fiesta, ustedes invitan a los ortodoxos fríos, a los piadosos
que son justos en sí mismos. Y cuando yo hago una fiesta, yo invito a los que necesitan venir y quieren venir. Él dice, no ven a invitar a gente que está tan satisfecha consigo misma, que está convencida de su propia bondad y no necesita la ayuda de nadie. Yo vengo por la gente que sabe que está quebrantada y es pecaminosa y está desesperadamente consciente de su necesidad de un Salvador. Como puede ver, el problema de la indiferencia es el problema de no reconocer la condición de pecaminosidad. Creo que hay mucha gente en la actualidad que se pierde la Navidad debido a eso. Ignoran a Cristo porque no saben que son pecaminosos. No les importa el Salvador porque no entienden que necesitan ser salvos. No entienden que la paga del pecado es muerte, que el pecado lleva a la gente a las profundidades del infierno eterno. No entienden eso. Y entonces, como consecuencia, ignoran el remedio porque ni siquiera están conscientes de la enfermedad. El que estaba a cargo del mesón se perdió de la Navidad debido a la preocupación ignorante. Herodes se perdió la Navidad debido al temor celoso. El Sanedrín se perdió la Navidad debido al orgullo indiferente. En cuarto lugar, Jerusalén se perdió la Navidad. ¿No es eso sorprendente? Jerusalén ahí se perdió de la Navidad. Sorprendente. De regreso a Lucas capítulo 2. Permítame mostrarle algo. En Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y usted conoce el resto de la historia. El ángel les dijo qué hacer y los pastores vinieron y vieron al niño Cristo. Y el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. De toda la sociedad de Jerusalén, ¿sabe a quién escogió Dios para decirle esto? A pastores. Ahora, permítame decirle algo. Los pastores no eran la aristocracia. Los pastores no se encontraban en la parte de arriba de la lista, sino que estaban en la parte de abajo de la lista. ¿Sabe usted que los pastores realmente eran un grupo menospreciado? Porque no podían mantener todos los lavamientos ceremoniales y no podían desempeñar todas las actividades ceremoniales y todos los festivales y fiestas y todas esas cosas debido a su ocupación, porque estaban demasiado ocupados cuidando de ovejas todo el tiempo. Y hay algo de evidencia histórica de una naturaleza bastante interesante de que las ovejas eran guardadas para ser usadas en el templo como corderos sacrificiales y se mantenían ahí en los montes de Belén. Simplemente pudo haber sido que los pastores que estaban en los montes de Belén estaban cuidando de las ovejas que algún día serán usadas como sacrificios en el templo. Qué apropiado habría sido que eso fuera verdad, si es verdad, que los pastores que cuidaban de los corderos sacrificiales fueron los primeros en saber del que nació como el cordero definitivo. Estos despreciados fueron los que supieron y vinieron. Nadie más vino. ¿Sabía usted eso? Y si usted lee más adelante en la narración de Lucas, no oye mucho más allá de los pastores. Por ejemplo, en el versículo 25 del capítulo 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y después sigue contando cómo Simeón esperaba la consolación de Israel. Simeón era justo y Simeón era devoto y Simeón quería ver al Mesías. Y Simeón vio al Mesías y glorificó a Dios y dijo, ahora estoy listo para morir. Allá había un hombre de Dios. ¿Es todo? No, también hubo una mujer. Ana, versículo 36, una viuda y vio al Mesías. Y después al final del versículo 38, ella habló de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana les habló a unos cuantos más. Pero lo triste, escuche, es que la gente, la masa de Jerusalén se perdió la Navidad. Totalmente. Sucedió a unos 3 kilómetros de distancia. Era el cumplimiento de todos sus sueños y todas sus esperanzas. Fue ese gran acontecimiento que iba a cambiar el destino del mundo, pero se lo perdieron. ¿Por qué se lo perdieron? ¿Por qué Jerusalén se lo perdió? Le voy a decir por qué. Religión. Religión. Eran muy religiosos. Estaban tan ocupados con su religión, estaban tan involucrados en su ritual, que se perdieron la realidad. O tenían unas cuantas fiestas, y todos sus festivales, y todas sus ceremonias, y todos sus lavamientos, y todas sus reglas, y normas, y leyes, y multitud de cosas que habían crecido en torno a su sistema religioso, que ni siquiera eran bíblicas en absoluto, todo tipo de reglas que tenían que guardar. Y en medio de toda su religión nunca entendieron el mensaje.
De hecho, cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Su respuesta fue, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y algunos dicen que eres uno de los profetas. Y todos estaban mal. Nunca entendieron el mensaje. Ellos gritaron, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Desháganse de él. Se perdieron a Jesús. ¿Por qué? Religión. Estaban ocupados adorando al Dios correcto de la manera incorrecta. Tenían al Dios de las Escrituras, pero habían torcido todo y por lo tanto no entendieron. Oh, escuche, la religión lo va a condenar más rápido que cualquier otra cosa. La religión falsa. O si es la religión verdadera, de la manera equivocada. Porque la religión le da un lugar en donde esconderse y lo hace pensar que usted es espiritual. Pienso en tantas personas que vienen a Grace Church y los bautizamos y el testimonio que dan es semana tras semana cuando hacemos esto. Yo estaba en la Iglesia Católica Romana por años y años y años, pero nunca había conocido a Jesucristo hasta que tal y tal me habló acerca de Jesucristo y le entregué mi vida a Él. Escuche, usted podría estar perdido en cualquier sistema y nunca conocer a Cristo. Hay personas que vienen y dicen, vengo de tal y tal iglesia y tal trasfondo. Nunca conocí a Cristo. Mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana y más y más y más, todas las sectas y no conocen a Cristo. Hablan acerca de Dios, el Dios de la Biblia. Hablan acerca de las Escrituras. Se pierden la Navidad. En medio de su religión están perdidos. Como puede ver, Jesús no encajó en su sistema. La manera en la que ellos lo habían bosquejado. Y después del Sermón del Monte, ellos sabían que Él no había diseñado el sistema religioso que ellos tenían, porque Él hizo un lado su sistema entero. Como puede ver, algunas personas ya están tan seguros en su religión que no escuchan. ¿Alguna vez ha tratado usted de alcanzar a alguien así? ¿Alguna vez ha tratado de hablarle a alguien que está inmerso en una religión? Es difícil, especialmente si tiene algo que ver con la Biblia, porque piensan que tienen el sistema correcto. La religión condena a la gente al infierno. El disfraz definitivo de Satanás, definitivo, es disfrazarse como ángel de ¿qué? De luz. Y entonces Jerusalén se perdió la Navidad, mientras que eran religiosos. En quinto lugar, los romanos se perdieron la Navidad. Los romanos. Bueno, dice usted, ¿los romanos? ¿Qué quieres decir? Escuche, todo esto se llevó a cabo en el contexto de la escena romana. Lucas nos da eso. Mateo establece la escena en torno a Herodes, el rey de los judíos. Lucas establece la escena en torno a César Augusto, porque Lucas es un gentil. Y en Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y cuando ese decreto salió, echó a andar los acontecimientos que hicieron que Cristo naciera en Belén. En otras palabras, la profecía de Miqueas realmente fue puesta en marcha por un emperador gentil, un César. ¿Quién fue Augusto César? Es fascinante entrar al trasfondo de este hombre. Su nombre es Octaviano. ¿Alguna vez ha oído ese nombre? Él es el bisnieto de Julio César. Él fue emperador romano desde el 27 a.C. al 14 después de Cristo. Él fue básicamente un buen hombre. Él trajo la Pax Romana. Él tuvo muchas reformas. Él hizo muchas cosas para mantener la paz en el Imperio Romano. Él logró muchas cosas. Octaviano, cuando él descubrió Julio César, usted sabe, fue asesinado. Y cuando fue leído el testamento, y el testamento dejaba toda su herencia y el trono a Octaviano, quien era un bisnieto, César le dio la vuelta a todos los demás y se lo dejó a Octaviano. Octaviano, de manera inmediata, cambió su nombre a Caius Julio César, y esa es la razón por la que era llamado César. El Augusto significa el reverenciado, el majestuoso. Ese simplemente es un título. Entonces, este hombre gobernó durante este tiempo como el César romano. Él era el que hizo el decreto. Los soldados romanos se aseguraban que la gente lo hiciera. Registraban a la gente, tomaban el censo. A lo largo de la vida de Cristo, los romanos están en la escena en todo momento. En la muerte de Cristo, Él aparece ante Pilato. Él es ejecutado por los romanos. Los romanos mienten acerca de su resurrección, fabricando una historia para no enfrentar la realidad que Él resucitó de los muertos. Los romanos están entretejidos en todo el registro bíblico, pero todos se perdieron la Navidad. ¿Y sabe por qué? Idolatría. Tenían sus propios dioses. Cristo no encajaba. Y hay personas en el mundo que son también como ellos. Los budistas se pierden la Navidad.
Están adorando al Dios equivocado. Oh, Jerusalén adoraba al Dios correcto, pero de la manera correcta, y se perdió la Navidad. Y usted puede ser un protestante y puede estar en una iglesia y perderse la Navidad. No puedo evitar el darme cuenta de que enviaron a gente del clero, un par de personas protestantes del clero a Irán a ministrar a esas personas. Tampoco esas dos personas del clero, hasta donde yo sé, ninguna de las dos cree la Biblia o la deidad de Cristo. Son mucha ayuda. Tenemos todo tipo de gente del clero así. No sé si usted leyó la basura en la revista de Newsweek esta semana, que hablaba de la búsqueda del Jesús histórico, simplemente propagando todas las mentiras que han venido de la crítica más elevada, de que usted no puede creer la Biblia y Jesús realmente no es Dios y demás y demás. Pero tenemos eso, tenemos la religión que no tiene la realidad, pero por otro lado, como los romanos, también tenemos idolatría. Y algunas personas simplemente son paganos y se pierden la Navidad, no solo porque adoran a Buda o algo más, sino porque tienen sus propios dioses. Por cierto, Octaviano adoptó el título de Pontífice Máximo, lo cual significa el más alto sacerdote. Él deificó a Julio César con templos y se deificó a sí mismo al construir templos para sí mismo. Los romanos lo adoraban, multitudes de dioses, y el pináculo fue la adoración del emperador. Entonces, en todo esto había idolatría, simplemente una idolatría vulgar. Y como lo acabo de mencionar, en su fiesta de Saturnalia, ellos regalaban pequeños regalos de ídolos. Y en medio de su idolatría pagana, se perdieron todo. Se perdieron todo. Usted sabe, yo creo que lo tenemos en la actualidad en nuestro mundo. O no creo que la gente adora los ídolos como adoraban en ese entonces, pero creo que tenemos nuestros ídolos y nuestros dioses. Algunas personas adoran el dinero. Algunas personas adoran el sexo. Algunas personas adoran carros, materialismo, barcos, poder, casas, lo que sea, prestigio, popularidad, fama. Y esos son los dioses paganos. Esos son los ídolos del siglo XX. Y si eso es lo que usted está adorando, usted va a perderse de la Navidad. Puede recibir algunos regalos y comer una gran cena y ver un árbol, pero se la va a perder. Y usted no va a ser diferente en nada de las personas que celebraban la Saturnalia, quienes estaban ahí celebrando en embriaguez y en orgías. Nunca, ni siquiera, entendieron el punto de la Navidad. Tantas personas, amados, se pierden la Navidad debido a dioses falsos. Otros, porque adoran al Dios verdadero, supuestamente, de la manera equivocada. Otros, debido a una escalofriante indiferencia orgullosa. Otros, debido a una preocupación ridícula con cosas que ni siquiera importan. Finalmente, y quizás este es el más triste de todos, Nazaret se perdió en la Navidad. Dice en Mateo 2:23 que después de que Herodes había muerto José y María, tomaron al bebé Jesús, al niño Jesús, y regresaron a Nazaret. Y en Lucas capítulo 2, versículo 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y ese versículo está diciendo, cuando él regresó a Nazaret, él no era como ningún otro niño en Nazaret, él era diferente. La gracia de Dios estaba sobre él de una manera maravillosa, increíble. El niño creció en sabiduría y en estatura. Este fue un niño sorprendente como ningún otro niño que jamás había vivido. Y ahí hay una ilustración que sigue de manera inmediata a la naturaleza sorprendente de ese niño cuando él fue a la Pascua a los 12 años de edad y dijo que tenía que estar ocupado en los negocios de su padre, confundiendo a los doctores de teología. Ningún niño había como él. Y él había pasado 30 años de su vida en Nazaret y lo perdieron. Ellos se lo perdieron. No había lugar para él. Nataniel expresó la actitud acerca de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una ciudad cruda, vulgar, y la gente era violenta y tenía una mala reputación. Y 30 años, y solo es una villa. Y 30 años Jesús en ese lugar. En el 4º capítulo de Lucas se lleva a cabo una tragedia. Finalmente Jesús se da cuenta de que es momento de decirle a los nazarenos quién es. Y en el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dijo: Yo soy el Mesías. Ellos sabían que esa era una escritura mesiánica de Isaías. Él dijo: Yo soy el cumplimiento de Isaías 61. ¿Y cuál fue su reacción? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y versículo 24, él dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sabe usted por qué Nazaret se perdió la Navidad? Por la familiaridad. La familiaridad. Lo conocían también que él no era especial. Esto es algo mortal. Y cuando yo me encuentro a alguien que no es cristiano y les pregunto si han sabido de Cristo y dicen: No, sí, yo fui criado en eso, pero no soy cristiano. Un temor cautiva mi corazón porque la familiaridad estrangula la convicción. Usted lo ha oído tantas veces, tantas historias de Navidad, tantas Navidades, tantos sermones, tantas lecciones bíblicas. La familiaridad da lugar al menosprecio. Y entonces en Marcos 6:6 vemos la palabra trágica, más bien reflexiva, y él se maravillaba debido a su incredulidad, y él iba por sus ciudades enseñando. Él se maravillaba ante la incredulidad de Nazaret. Y por cierto, amados, en Mateo 13:58, él dice que no hizo muchas obras maravillosas ahí debido a su incredulidad. ¿Sabe lo que pasó en Lucas capítulo 4 al final del capítulo? Cuando Jesús terminó su mensaje en la sinagoga, dice que lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para aplastarlo, para matarlo, por blasfemar. Mas él pasó por en medio de ellos milagrosamente. Lo querían matar. Eso es lo que llamo perderse la Navidad. Oh, lo mortal que es la familiaridad con la verdad navideña que da lugar a un corazón de piedra. Y le quiero decir, más vale que responda mientras que su corazón está suave. De lo contrario, su corazón se endurecerá y no tendrá la oportunidad de responder. Algunos de ustedes han sido criados en el cristianismo, criados en hogares cristianos y nunca han respondido a Jesucristo. Y si continúan endureciendo sus corazones, nunca responderán. Escuchen, hay muchas razones por las que la gente se pierde la Navidad. Se pierden de la Navidad debido a la preocupación ignorante. Se pierden la Navidad debido al temor celoso. Se pierden la Navidad debido a la indiferencia orgullosa. Se la pierden debido al ritual religioso. Se la pierden debido a los dioses falsos e inclusive se la pierden debido a que están tan familiarizados con ella. Pero detrás de todas estas razones hay una razón básica: incredulidad. No quieren creer. Se rehúsan a creer. Y así dijo Jesús. Él vino al mundo y el mundo ¿qué? No lo recibió. Y Juan dice, el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Pero después dice esto, en el primer capítulo de Juan, en el capítulo 12, mas, escuche esto, este es el punto de quiebre, mas a todos los que, ¿qué? Le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Sea cual sea su excusa, sea cual sea la razón por la que usted se ha estado perdiendo la Navidad, si usted recibe a Cristo, viene con una fe arrepentida a Él, cree en Él, la Navidad se volverá una realidad en su vida. Y puede suceder hoy. Eso es entre usted y Dios. Oremos. Padre, tenemos que pensar que los verdaderos Scrooges en este mundo no son las personas que se pierden del gozo de dar, sino las personas que se pierden del gozo que viene en recibir a Cristo. Y entonces oramos en este momento por aquellos que están aquí que no han recibido a Cristo, que no han creído aún. Oh Dios, que este sea el día en el que vengan a ti, mientras que sus cabezas están inclinadas simplemente por un momento para concluir. Puede revertir su vida entera con fe genuina. Realmente lo que usted necesita hacer es venir con una fe arrepentida, clamar al Señor, creer en Él, con todo
su malentendido, con todas sus preguntas, creer como el hombre que dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. En su corazón clame a Cristo, entréguele su vida, pídale perdón por su pecado, clame a Él, pídale que tenga misericordia de usted, para que así Cristo nazca en usted. Y eso es lo que la Navidad realmente es. Oh Padre, oro porque tú traigas a aquellos que necesitan venir y que tú toques los corazones de aquellos que necesitan confiar en ti y recibir a Cristo este día. Y todo esto oramos para tu gloria, que la Navidad sea lo que es en realidad. Dios volviéndose carne humana para salvar a pecadores. Oramos, Padre, que esta sea una Navidad de salvación para muchos. Y ahora despídenos, Señor, no de tu presencia, ni de la comunión, ni de la obediencia a tu palabra, sino solo de este lugar, para llevar al Cristo vivo al mundo. Tráenos de nuevo esta noche con corazones listos para alabarte, y te daremos gracias en el nombre de Cristo. Y todos dijeron, amén. Que Dios los bendiga. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.